Masejet Sanedrin Dafnun Zain Amud Alef 57a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef, Amre Berrav, al Shalosh Mitzvot Ben Noach Neherag, Gesher Siman, al Gilui Arayot, Vel Shefichut Damim, Vel Birkat Hashem. Dice Rabbi Yosef, dijeron en el Ben Midrash de Rab lo siguiente: el Ben Noach, el gentil, como dijimos en la clase anterior, tiene ciertos preceptos que debe cumplir. Dice Rabbi Yosef, por 3 de esos preceptos, al transgredirlos, tiene pena de muerte el Ben Noach. Debe ser condenado a muerte. ¿Cuáles son los 3? Antes de que la Gemara los dice, nos dice un simán, una señal, Gesher. Uno es con Gimel, otro es con Shin y otro es con Resh. ¿Y cuáles son esos 3? Gimel, Gilui Arayot, transgresiones sexuales. Shin, Shefichut Damim, asesinato. Y Resh, de Birkat Hashem, la segunda letra de Birkat Hashem, que es blasfemar a Dios. Por estos 3, si el Ben Noach, el gentil, transgrede, tiene pena de muerte, es condenado a muerte. Así dice Rabbi Yosef, que dijeron en el Bet Midrash de Rab. Pregunta la Gemara, Mat Gifla Rav Sheshat, Bishlama Shfichut Damim Tichtiv Shofech Dam Adam Vekomer, Ela Anach Mina Lehu, y Gamar Mishfichut Damim Afilu Kulunami, y Mishun de Itrabai Meish Ish, Avodat Kochayunami, Itrabai Meish Ish, Ela Amar Rav Sheshat Amre Berrab, Al Arba Mitzvot Benoach Neirag, Velodat Kochavim Benoach Neirag, Veatane בעבודה זרה, דברים שמתים של ישראל ממיתים עליהם, בנוח מוזר עליהם, הזרה אין, מיתה לא. אמר רבי נחמן בר יצחק, הזרה שלהם זוהי מיתתן. Rav Sheshat pregunta en contra de Rabbi Yosef, no me cuadra, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente para Shfichut Damim de que el gentil, de que el Ben Noach tiene pena de muerte? La fuente de Shfichut Damim sí la entiendo cuál es. En Bereshit 9, 6 dice, Shofech Dam Adam, Damo y Shafech, el que tumba la sangre de su compañero, su sangre va a ser tumbada. Pero, ¿de dónde aprendemos la fuente? Que también Arayot, transgresiones sexuales, y Birkat Hashem, que es blasfemar a Dios, también tienen condena de muerte en un gentil. ¿Qué me vas a decir? No, lo aprendemos de Shfichut Damim, ya que lo aprendemos de asesinato, ya que todas estas son mitzvot Ben Noach, preceptos de Ben Noach. Entonces comparamos todo con Shfichut Damim. Si es así, pues deberíamos de comparar con Shfichut Damim con asesinato, no nada más estas dos, sino el resto de las mitzvot también. ¿Sí? ¿Qué más a decir? No. La fuente que Gilui Arayot y Birkat Hashem, que transgresiones sexuales y blasfemar a Dios tienen pena de muerte, es porque en el pasuk, cuando habla sobre ellas, dice Ish Ish. ¿Y por qué dice Ish Ish? No es necesario decir Ish Ish, suficiente que diga el pasuk Ish, para incluirte que Ben Noach. Pero si es así, hay una cuarta prohibición también que dice Ish Ish. ¿Cuál? Avodat Kohavim, idolatría. Y no la mencionas de que tiene pena de muerte también idolatría. Solo mencionó, ¿cuál mencionó Rabbi Yosef? Gilui Arayot, las transgresiones sexuales, Shfichut Damim, asesinato y Birkat Hashem, blasfemar a Dios. No mencionó idolatría. Por eso la Gemara corrige y dice que en verdad Rav Sheshat dijo que en el Midrash de Rab dijeron que hay 4 mitzvot en las cuales los Ben Noach, los gentiles, a transgredirlas son condenados a muerte. Las 3 que mencionamos antes, Gilui Arayot, Shfichut Damim y Birkat Hashem, y agrega también Avodah Zara. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando sobre esto. Dice, ¿acaso es un idólatra que transgrede, un Ben Noach, mejor dicho, un gentil, que transgrede idolatría, debe ser condenado a muerte? No me cuadra, porque está escrito en la Baraita, escuchen bien, que en Avodah Zara, en temas de idolatría, la halajá es la siguiente, la regla es la siguiente: cosas que el Bedín de Israel condena a un Israel por ellas, pues el Ben Noach tiene azara, advertencia, tiene un pecado. Mashma que cuando condenan a un Israel, en ese mismo, o sea, idolatría, ¿sí? Cuando condenan a un Israel, en un Ben Noach tiene una azara, tiene un pecado, pero no tiene que condena, no tiene pena de muerte. No cuadra con lo que dijimos, con lo que dijo Rav Sheshat, que una de las que asesinan, que condenan a muerte es idolatría. Responde Rav Nachman bar Yitzchak, no, cuando decimos aquí que cuando el Israel es condenado, el gentil tiene prohibición, tiene azara, se refiere, sí, que tiene azara, pero para el gentil, cuando tiene azara, automáticamente tiene pena de muerte. O sea, no es necesario que la Torá nos enseñe que el gentil tiene pena de muerte. El simple hecho que la Torá dice que tiene azara, que tiene advertencia, que está prohibido, eso ya que es pena de muerte. A diferencia del Israel, que aunque está escrito que está prohibido, también está escrito que ¿qué? Que tiene pena de muerte. Cuando la Baraita nos dice que en temas de idolatría la regla es que en cosas que el Israel tiene pena de muerte, el gentil
tiene advertencia, no es que tiene advertencia y no pena de muerte, sino tiene advertencia. Y con advertencia suficiente se le da, con solamente advertencias es suficiente para darle pena de muerte. Entonces sí vemos de que efectivamente el gentil, el Ben Noach, sí tiene pena de muerte por idolatría, cuadra con lo que dijo Rav Sheshat. Seguimos. Rabuna verabiudá vejulu talmide de Rabambre al sheva mitzvot Ben Noach neirag gali rahamana bejada vehu adin lekulhu. A la gezel Ben Noach neirag beatani a la gezel. Bueno, expliquemos esta parte antes de decir la pregunta. La Gemara trae unas opiniones que discuten con Rav Sheshat. Otra vez, Rav Sheshat que dijo que por cuántas transgresiones, por cuántos pecados Ben Noach son condenados a muerte. ¿Cuáles son esas 4? Dijimos que es Giruyar y otras transgresiones sexuales, Shihut Damim, asesinato, Birkat Hashem, blasfemar a Dios y por último, idolatría, Avodah Zarah. Sin embargo, la Gemara trae unas opiniones que discuten con eso. ¿Cuáles son esas opiniones? Rabuná, Rabiudá y todos los alumnos de Rab opinan que en realidad el Ben Noach es condenado a muerte no solamente por 4, sino por cada una de los 7 preceptos que tiene el gentil. Por cada una de las Sheva Mitzvot Bene Noach. ¿Y cuál es la prueba? Muy sencillo. Vemos de que es condenado a muerte en Shfihut Damim, porque sobre Bene Noach está escrito Shofech Dama Adam Damo y Shafech, y comparamos todas las mitzvot con esa mitzvah de Shfihut Damim, con asesinato. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre estas opiniones lo siguiente. Ve a la Gezel Ben Noach Neirak, ve a Tania, a la Gezel Ganav, Gazal, Vejen Yefatuar, Vejen Kayotze Baem, Kuti bekuti beisrael asur, Israel bekuti mutar, veimita, nitne chayav, mishum tekabaile nitne seifa, Israel bekuti mutar, tane reisha asur. Vea coleja de itle chiyuva, mitna katani, vea coleja de itle chiyuva, mitna katani, te katani reisha, ashfichut namim, kuti bekuti beisrael chayav, Israel bekuti patur, hata mechilitne. Ditne asur mutar, vea tania kuti beroebe madaka, lo maalim velo moridim. Ok. La Gemara trae una baraita. Importante prestar atención en la baraita porque aparte de la pregunta que estamos haciendo en la baraita, la Gemara después va a estar analizando esta baraita que vamos a ver. La baraita dice lo siguiente. Un Ben Noach tiene una advertencia, o sea, tiene prohibido de hacer gezel, de robar, que es una de las mitzvot Shiva Ben Noach. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Dice la baraita los siguientes ejemplos. Ganav, si robó, o Gazal, que es otro tipo de robo. Un hurto, ¿sí? ¿Sí? Después, igualmente, si secuestró a una mujer de bello aspecto en Yefatuar, en la guerra. Igualmente, cualquier otro caso similar a estos que mencionamos. Vamos a ver después qué significa similar. ¿Sí? En todos estos casos, la regla es la siguiente, dice la baraita. Cuando es un kuti es un Ben Noach, ¿sí? Kuti con otro kuti, o un kuti con Israel, prohibido. ¿Sí? O sea que un kuti no puede robarle a otro kuti, un kuti no puede robarle a un Israel. Pero un Israel a un kuti, permitido. Así dice la baraita. Dice la Gemara un segundo. Pero según las últimas opiniones de Rabuna, Rabida y los demás alumnos de Rab, que dijimos que un Ben Noach, que todas las mitzvot de Ben Noach, si las transgrede hay pena de muerte. Entonces, entre esas mitzvot de Ben Noach debería estar incluido que Gezel, robar. Entonces, la veraitá debería haber dicho que cuando un kuti le roba a otro kuti o un kuti a un Israel, no es asur, no está prohibido nada más, sino que hayab tiene pena de muerte. Dice la Gemara, tienes razón, efectivamente tiene pena de muerte y deberíamos de haber dicho que hayab en vez de asur. Pero ya que en la segunda parte queremos decir un caso que es mutar, cuando un Israel le roba a un kuti, queremos decir mutar. Y ahí no puedes decir, ¿qué vas a decir ahí? Queremos decir mutar ahí, que está permitido, no nada más patur que no tiene pena de muerte, sino que está mutar a hacerlo. Por eso decimos el opuesto de mutar, que es asur. Pero en verdad no es nada más asur, no es nada más prohibido, sino también hay pena de muerte, también es hayab. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra esa explicación. ¿Por qué? Porque siempre cuando la baraita quiere decir siempre cuando la halajá es que es hayab, la Mishnah o la baraita dicen hayab, ¿sí? Dicen pena de muerte. ¿Y cuál es la prueba? En el principio de esa misma baraita que acabamos de leer, que no leímos en la primera parte nos habla sobre la mitzvah de Ben Noach de Shfihut Damim, de asesinato. Y dice que ¿cómo funciona? Un kuti que mata a otro kuti o un kuti que mata a un Israel, hayab, pena de muerte. Un Israel que mata a un kuti, patur. Dice la Gemara, vemos en la misma baraita, la primera parte de ella, cuando quiere decir hayab, que hay pena de muerte, dice hayab, no dice asur.
¿Sí? Dice la hermana, no, en esa parte de asesinato no hay opción de decir asur y mutar. ¿Por qué? Porque ¿cómo hubiese salido? Cuti que mata a un Cuti o Cuti que mata a un Israel, asur. Ahí podríamos entenderlo. Y es asur, pero se refiere también a Hayab. Pero la segunda parte que es, pero un Israel que mata a un Cuti, mutar. Eso no es verdad, eso no es correcto. Como está escrito en otra baraita, que un Cuti y un Roebema, un pastor, una persona que pastorea animales domésticos, ¿sí? Que se cayeron al pozo, ¿sí? No es necesario levantarlos, pero tampoco puedes venir y matarlos. O sea que un Israel o un Cuti no está mutar, está prohibido, ¿sí? Entonces no puedes decir ahí asur y mutar, por eso ahí tenemos que usar lo que es hayab y patur, pero en la primera parte sí podemos usar mutar y por eso usamos usar mutar, pero en verdad cuando dice asur no es asur nada más, sino también hayab. Entonces no hay pregunta. Seguimos. Kayotzebo begezel maihi, amarra bajabaria kolonitzeja el alepo el bekerem. פועל בכרם אימת. אי בשעת גמר מלאכה היתרה הוא, אילה בשעת גמר מלאכה גזל מעל יהו, אלא אמר הפאפה לא ניצחה אלא לפחות משווה פרוטה. יחי כותי בישראל אסור, אבל מחילהו, נהי דבטר אחי מחילה, צערה בשעת מילתלה, כותי וכותי. Ok, explicamos esta parte. En la baraita mencionamos Gezel, Ganav, Yefat, Toar, Kayotze Baem, similar a ellos. ¿Qué significa similar a ellos? Ah, claro. Cuando decimos similar es que no se considera, hablemos del caso de Gezel, no se considera Gezel, pero es similar a Gezel, ¿sí? Es similar, pero no es Gezel 100%, porque si no, no tenemos que haber dicho Kayotze Baem. Si es Gezel 100%, pues está incluido en Gezel. El hecho que decimos Kayotze Baem es algo similar, pero no es Gezel 100%. Pregúntale a Gemara, ¿cuál es ese caso que la baraita nos insinúa parecido, similar a Gezel? Dice Rabajá Bar Yaakov, que en ellos, en todos estos casos decimos que Cuti con Cuti o Cuti con Israel, prohibido. Israel con Cuti, permitido. ¿Cuál es ese caso similar a Gezel? Dice Rabajá Bar Yaakov, te voy a explicar. Esto se refiere a un trabajador de un viñedo que mientras que trabaja come las uvas sin permiso del dueño, ¿sí? Esto es similar a Gezel, pero no es Gezel, porque al fin y al cabo está como que trabajando ahí. Sin embargo, la Gemara tumba esta respuesta. ¿Por qué? Dice, ¿cuándo es que está comiendo esas frutas? Si las está comiendo al final, o sea, al momento de cosechar las uvas, no está prohibido, está permitido 100%. ¿Qué me vas a decir? No, entonces no es el momento de cosechar. Si no es el momento de cosechar, entonces Gezel 100%. Si es Gezel, es robar 100%. Entonces no es algo similar a Gezel y no 100% Gezel. Por eso la Gemara dice otra explicación. Dice Rav Papa, el caso es cuando una persona, aquí está hablando, o sea, algo similar a Gezel, se refiere a un robo Gezel menor, cuando roba algo menos a Shave Peruta, menos de una peruta. Dice la Gemara, si es así, entonces no entiendo por qué la baraita dice que un Cuti con Israel, un Cuti con Israel está asur. O sea que un Cuti no puede robarle a un Israel, inclusive menos de Shave Peruta. ¿Pero por qué? Si menos de Shave Peruta, siempre el Israel que perdona. Si es el concepto de menos de Shave Peruta, que no le molesta tanto, no es particular con eso. Entonces, porque entiendo que un Cuti con Cuti sea prohibido, porque el Cuti no perdona menos de Shave Peruta, pero un Israel sí perdona. Sí perdona. Entonces, si es así, ¿por qué un Cuti que le roba a un Israel va a estar prohibido si él perdona? Dice la Gemara, listo, él perdona, después perdona, pero en el momento que se lo robaste, le molesta. Entonces, por eso que se molestaste a Israel, por eso está prohibido. Dice la Gemara, bueno, ahorita enfoquémonos en el próximo caso. Kutibe kutika yotze bahem. Que mandela bene mejilani nu, gezel mealiahu, el amarra bajabre de rabika, lo nitzejale le cover schal sahir, kutibe israel azul, israel bekuti mutar. Dice la Gemara, pero esta explicación no me cuadra. ¿Por qué? Porque ya acabamos de decir que el caso del gezel kayotze bahem similar es cuando roba menos de Shave Peruta, eso es similar. Listo, entonces entiendo por qué el Cuti que le roba a un Israel está prohibido, porque le hizo un sufrimiento. Pero ¿por qué un Cuti que le roba a un Cuti va a estar qué? Va a estar, un segundo, un segundito, sí, va a estar, entiendo por qué va a estar prohibido, pero no entiendo por qué es similar. Porque toda la razón que dimos que es similar es ¿por qué? Porque en verdad el Israel, cuando es un Cuti con Israel, le perdona menos de Shave Peruta. ¿Por qué está Hayab? Si al final le perdona por el sufrimiento que le causó, por eso es que es similar, porque no es, pero un Cuti con Cuti, el Cuti no perdona, entonces si no perdona es Gezel 100%, entonces no es Kayotze Baem,
Por eso, respecto a Kuti con Kuti. Dice, por eso Rabajá, Brede Rabika, dice otra explicación, que el caso de nuestra varita es, cuando dice Kayotze Baem similar, es una persona que tiene un trabajador contratado y le retiene su salario. ¿Sí? En este caso, le retiene entonces eso no es robar, le está reteniendo el salario. ¿Sí? Entonces, en este caso es que nos dice la varita que Kuti con Kuti y Kuti con Israel está prohibido e Israel con Kuti está permitido. Seguimos. Kayotze bifato armaihi, ki ata Ravdimi Amar Rabbi Elazar Amar Bihaina Benoach Sheichet Shivcha Leavdo Baalea Neerag Alea. Kayotze bo Shfichut Damim. Bueno, expliquemos esta parte. Kayotze bo, ¿qué es Kayotze bo? Kayotze bahem, similar a todo lo que se menciona en la baraita. Una de las cosas que se menciona en la baraita, que es cuando una persona agarra a una mujer de bello aspecto y fatuar en la guerra. ¿Cuál es el caso similar a eso? Que no es eso, que no es 100% eso. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara, cuando vino Rabbi Mideret Israel a Babel, dijo el nombre de Rabbi Elazar, el nombre de Rabbi Hainá, que esto, el caso similar sería cuando un Ben Noach designó una shifja, una esclava para su esclavo. O sea, un Ben Noach tenía un esclavo y designó una esclava para su esclavo. Y él mismo, al final el amo, el Ben Noach, tuvo relaciones con ella. Este caso es que similar. Y procedemos ahorita a otro caso, que Tzebo de Shfutamim Lotania. Otro caso que mencionamos en la Baraita, que al principio la primera parte de la Baraita nos habla de Shfihut Damim, que es que asesinato. Y nos dice al final la Baraita, Kayotze Baem, similar a eso. ¿Cuál es el similar al asesinato? Dice la hermana, no está claro. ¿Por qué no está claro? Porque no hay ningún caso de asesinato que no es 100% asesinato. Y si no es 100% asesinato, pues no es asesinato, entonces no es similar. Esto no lo tenemos. Sin embargo, la Gemara agrega una observación sobre esto y nos dice lo siguiente: Amar Abaye, y meshkachat de Tania Rabbi Yonatan ben Shaul, y de Tania Rabbi Yonatan ben Shaul Omer, rodef achar javero leorgo, viajó la tzilo bejad mevara, velo itzil, neerag alab. Dice la Gemara, si es que llegas a encontrar una baraita que efectivamente enseña que hay una diferencia entre el Kuti y entre el Israel en algo similar a Shfihut Damim, asesinato, vamos a explicar que esa baraita es ¿quién? Rabbi Yonatan ben Shaul. ¿Qué dice Rabbi Yonatan ben Shaul? Sabemos que normalmente una persona que persigue a otra, ¿sí?, para asesinarlo, entonces el perseguido tiene el derecho de matar al perseguidor, ¿sí?, al rodef, ¿sí? Sin embargo, nos enseña Rabbi Yonatan ben Shaul un segundo. En un caso, un perseguidor, o sea, el perseguidor es el que está persiguiendo a matar, y la otra persona es el perseguido, ¿sí?, la víctima, ¿sí?, el perseguido. Entonces, cuando hay un perseguidor, puede venir el perseguido, o cualquier otra persona, no nada más el perseguido, cualquier otra persona, y matar al perseguidor. Pero, ¿qué pasa si se podía salvar al perseguidor, que no mate al perseguido, a través de una de sus órganos, una de sus extremidades, de sus miembros no vitales, ¿sí? Como por ejemplo, pegarle en la pierna un flechazo y ahí para de correr, pero no lo matas. ¿Cómo sabes que lo hiciste así? Si podía ser así, perdón, y no lo hiciste y en vez de eso lo mataste, no, ¿cómo sabes? Dice el Rabbi Shaul, si podías haberlo hecho con uno de los miembros no vitales, si no lo hiciste, si no lo mataste, tienes que, Shofer Damo, tienes Hayamita. Es Hayamita. O sea, si uno lo mató, sí. O sea, podía quitar una pierna y salvar de que no mate al perseguido. Y en vez de eso no le quitó la pierna, sino lo mató. El que lo mató al perseguidor tiene que Neerag Alav, tiene pena de muerte. Y la halajá es que un kutí que mata a otro kutí, o un kutí que mata a un Israel, está hayab, en este caso. Pero un Israel que mata a otro Israel, un segundo, igualmente un Israel que mata a otro Israel, pero un Israel que mata a un kutí, que está persiguiéndolo para matarlo, o sea, aunque lo mató y podía salvarlo por otro lado, está patur, ¿sí? Entonces, este sería el caso similar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es nirdaf, porque es similar y no es 100% asesinato, porque al fin y al cabo este perseguidor, perdón, es rodef, al fin y al cabo está persiguiendo, entonces es algo similar. Entonces, si encuentras algo así en Shefihut Damim, el autor de esa baraita va a ser ¿quién? Si encuentras una baraita que hay diferencia, el autor de esa baraita va a ser Rabbi Yonatan ben Shaul. Seguimos. Mencionamos en la clase anterior ciertas diferencias, que hay diferencias en las leyes civiles, en ciertos detalles de las leyes civiles entre las leyes civiles de Israel y las leyes civiles de Bené Noach, ¿sí? Mencionamos que 23 jueces,
Atraá, advertencia, testigos, ¿sí? Entonces la Gemara nos habla sobre esto. Ashkach Rabbi Yaakov Araja de Ave Ketiv Sefer Agatá de Berrab, Benoach Neirak Be Dayan Echad, Ubeed Echad, Shelo Beatraá mi piesh velo mi pisha, Va afilu karo, Mishuna Pishmael Amru, Afala Ubarim. Minane Mile, Amar Abiudat, Amar Kra, Afet Imigel Nosotechem, Edrosh, Filu Bedayan Echad, Miad Kol Chaya, Filu Shelo Beatraá, Edreshenu Miad Adam, Afilu Beed Echad, Miad Ish velo Miad Aisha, Achiv, Afilu karo, Mishuna Pishmael Amru, Afala Ubarim, Aita Medra Bishmael, Dichtiv, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. איזהו אדם שהוא באדם, ואומר זהו בר בימי אמו, שבמי אמו. ותנא קמא, תנא במנשהו, דאמר קומיתה אמורה למנוח, אינו אלא חנק, שדי להאי באדם בסעיפא דקרא. ודרוש ביחי באדם דמו יישפך, ואיזהו שפיכות דמי של אדם שהוא בגופו של האדם, ואומר זה חנק. Dice la Gemara lo siguiente, se encontró Rabbi Yaakov Barajá, que estaba, Rabbi Yaakov Barajá encontró un libro de Sefer Agatá, un libro de la parte homilética de la Torá, de la Yeshiva de Rab. Ahorita en esos libros no nada más había parte homilética, sino también habían ciertas alajot. Y decían estas siguientes alajot: Ben Noach puede ser ejecutado a muerte por un solo Dayan, a diferencia de un Israel que necesita, ¿qué? 23. Adicionalmente puede ser ejecutado con un solo testigo. Adicionalmente no necesita advertencia, ¿sí? Adicionalmente, esto sí, tiene que ser a través de un hombre, mi piish, ¿sí? Un hombre testigo, no puede ser una mujer, ¿sí? O juzgar o testificar. Y esa persona puede ser también, ¿qué? Familiar del culpable. Puede ser familiar, el testigo puede ser familiar del culpable, o sea, del que vas a condenar. Y en nombre de Rabbi Ishmael, eso es un Ben Noach, todo esto. Y en nombre de Rabbi Ishmael dijeron que un Ben Noach también es condenado a muerte cuando asesinó a un feto. No solamente cuando asesinó a una persona que ya vive, sino dentro de la barriga de la mamá lo asesinó, puso algún flechazo en la barriga de la mamá y abortó, también tiene que pena de muerte. Así, esa última alajá en nombre de Rabbi Ishmael. ¿Y cuál es la fuente para todo esto? Dice Rabbi Yehuda, te voy a explicar. Hay un pasuk el cual le ordenó Hashem a Noach y a sus hijos, o sea, Bnei Noach. El pasuk está en Bereshit 9:5. Dice el pasuk lo siguiente. Veach, lo cito completo y ahorita explicamos, lo dimos en partes. Veach et dimchem lenashotechem edrosh, miat kol chaya edreshenu, umiyad adam, miat ish achiv edrosh et nefesh adam. Todo este pasuk está extra, ¿por qué? Este es el pasuk, otra vez, 9:5. Todo este pasuk está extra, ¿por qué? Porque el próximo pasuk 9:6, el pasuk sexto, el pasuk 6, dice claramente que shofech dam adam, badam damu yishafech. Ya está escrito que el que asesina va a estar muerto. Entonces, debe ser condenado a muerte. Entonces, ¿por qué necesitas decir el 5, el anterior? Todo este pasuk está extra para enseñarnos lo siguiente, para interpretarlo así. Edrosh, ¿qué es? Singular, o sea que un solo dayan puede buscar por la sangre de la persona muerta, asesinada, y matar al asesino, ¿sí? Un solo dayan. Después de Miyad Kol Haya, también esto va a aplicar de cualquier animal, cualquier bestia. Haya, ahorita, Haya, uno lo busca la sangre del asesinado de un animal. O sea, la Torah dice: buscaré la sangre de un asesinado si fue asesinado Miyad Kol Haya, por cualquier animal bestia. Después dice Miyad Kol Adam. La bestia no puede ser advertida y aún así dice que la matamos. Entonces, igualmente, cuando dice después Miyad Kol Adam, comparamos una con otra, que no se necesita ¿qué? Advertencia previa. Después dice Edreshenu, eso se refiere a testigo. Testigo Edreshenu, un solo testigo. ¿Sí? Esto se aprende, ¿por qué? Porque está extra esa palabra, ¿sí? Como si fuese que está escrito después. Edreshenu miyada adam. Edreshenu, ¿sí? De una persona. O sea, de un testigo suficiente. Y después dice miyad ish. Ish y no mujer. Ajiv al final. Miyad ish ajiv. O sea que inclusive que es hermano, inclusive familiar, puede uno testificar sobre él. Y en nombre de Ishmael dijimos y agregamos que inclusive si mató el Ben Noach a un feto. ¿Dónde lo aprendemos? Porque él agarra el próximo pasuk, que es el 9:6, ¿sí? Que también lo citamos antes, que dice que el 9:6, ¿qué dice el pasuk? Shofech dam ha'adam, ba'adam damo yishafech. El pashtut es el que tira la sangre de una persona, el que derrama la sangre de una persona, ba'adam damo yishafech.
Si ahorita viene él y dice, no, se lee Shofech Dam Adam Ba'adam, Ba'adam Shofech. Cuando una persona mata a una persona que está dentro de otra persona. ¿Cuál es una persona que está dentro de otra persona? Un feto. Ahorita sí opinaría quién, así opina Rabbi Shmuel, que Tanakama, ¿qué opina? Tanakama no agrega ese de Ubar. ¿Cómo estudia el pasuk? Él lo estudia como Tana de Bemenashe, que él dice, mira, cada vez que está escrito mitá, cada vez que está escrito la palabra muerte sobre un Ben Noach, ¿qué es? Hay más lo que si es saif, decapitación, o si es gene, que estrangulamiento. Según Tana de Bemenashe, es que gene, que estrangulamiento. ¿Y dónde lo aprende eso que es estrangulamiento? De aquí. Shofech Dam Ha'adam Ba'adam da muy shafech. O sea, que cuando hay una muerte, ¿dónde aprende que cada vez que está escrito muerte en un Ben Noach es genek? Porque dice, shofech dam ha'adam, ¿cómo hay que tirar la sangre? ¿Cómo hay que derramar la sangre de una persona que asesinó? Ba'adam, dentro de su cuerpo, que no salga para afuera. Decapitación, si uno decapita, la sangre se ve para afuera. A diferencia de estrangulamiento, que la sangre se derrumba adentro, o sea, la muerte es interna, no es externa, se derrama, sí. Entonces de aquí él aprende de que es genek, de que cada vez que está escrito mitad es genek, porque está escrito Shofech Dam Adam Ba'adam, dentro, todo es interno del merco, interno del cuerpo del menor. Seguimos. Mencionamos de que una mujer de Bnei Noach está inválida para servir como jueza o testiga, ¿sí? Mati Ranuna Beishalom Mefakdav Aketiv Yedati le Manashe Tzabe Gomer Humoti Lahu Mefarekla Banav Ledin Beto Letzdaka. Pregunta Ranuna, no me cuadra. ¿Por qué? Porque vemos aparentemente que la mujer sí fue ordenada para ser juez, para aplicar las leyes. ¿Dónde lo vemos? En Bereshit 18, 19. Está escrito respecto a Abraham Avinu, que Ben Noach, parte de los Ben Noach son Abraham Avinu, ¿sí? Está escrito de qué? Leeman Asher Yetzavet Banav a sus hijos Bet Beto. ¿Qué es Beto? Sus hijas. Bet Beto hace referencia a las mujeres. Y dice después que la azot tzedakah o mishpat, para hacer tzedakah y mishpat, que es juicio, para hacer juicio, o sea que también las mujeres pueden hacer juicio. El mismo Ramona responde, el mismo pregunta, el mismo responde y dice, no. El pasuk menciona a los hijos y Beto que aluda a las hijas, ¿sí? O sea que menciona los hijos y las hijas. Y después menciona la azot tzedakah o mishpat, para hacer tzedakah y mishpat. En verdad no son las dos para los dos. Mishpat es para Banav, para los hijos, ¿sí? Juicio para los hijos. Y Tzedakah, que es conciliación, acuerdos, arbitrajes y demás, eso es para qué? Para las Beto, para las Benotav, para las hijas. Seguimos. Amarle Rababia Sabale Rapapá. Eima Batnoach Sharga lo tearek, miad ish velo miad isha ketiv. Amarle Achi Amar Rabiuda Shofech Dam Ha'adam mikol makom. Eima Batnoach Eima Batnoach שזינתה לו תרק, דכתיב על כן יעזוב איש ולא אישה, אמר לאחי אמר רבי יהודה, והיו לבשר אחד, הדר ערבי נוקרה. Ahorita la Gemara viene y nos dice lo siguiente. ¿Por qué nosotros mencionamos que una mujer no puede ser ni jueza ni testigo, ni testiga? ¿Y de dónde lo aprendimos? Porque está escrito mi pi ish, velo mi pi isha. O sea, el hecho que está escrito en el pasuk, miad ish, deducimos que es ish, hombre y no mujer. O sea, cuando está escrito en la Torah la palabra ish, se refiere, es para decirte que nada más hombre y no mujer. Si es así, le pregunta Rababia Sabarra, papá, una bat noach, si una gentil que mató a una persona, no debe ser ejecutada a muerte. ¿Por qué? Porque el pasuk dice, miyad ish edrosh et nefesh adam. Miyad ish edrosh et nefesh adam. Vemos que nada más Dios se cobra de hombre y no de mujer. Le responderá papá, no, pero por otro lado, dijo Rabbi Yehuda que ya que el próximo pasuk, este pasuk Miyadish es el 9.5, el que le sigue es el 9.6, ¿sí? Ya que dice Shofech Dam Ha'adam, Bedamoy Shafech, y no menciona nada, entonces ahí incluimos también a las mujeres Bat Noach. Sigue preguntando Rababia, ¿qué pasa a una Bat Noach que tuvo relaciones mientras que estaba casada? 2 gentiles casados, y la mujer hizo adulterio. No debe ser asesinada. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah, en Bereshit 20:24, al Ken Yazov Ish et Aviv et Imo vedavak beishto, que de ahí aprendemos que Ish, que nada más, que el Ish debe casarse, dejar a su mamá, a su papá, y aferrarse a su esposa y no irse con nadie. Pero está escrito ¿sobre quién? Ish. O sea, sobre la mujer no hay esta orden. O sea, que el hombre es el que tiene la provisión de adulterio y no la mujer. Entonces, si tú me dices que Ish es Ish y no hombre y no mujer, pues aquí también
Le dice Rabban, dieron el nombre de Rabbi Yudá, que cuando el pasuk, sí, definitivamente cuando dice el Ken Yazov Ish, hubiésemos dicho que nada más hombre y mujer, pero al final dice, serán una carne. Se lo hacen uno, entonces la advertencia que hay para el hombre también es para la mujer. ¿Por qué? Porque se hacen uno. Al hacerlos uno, ambos son, los mezcla y lo hace a los dos iguales. Seguimos. Tanu Rabbanan, Ish, mata al mundo mar Ish, le reporta Kutim Shemuzarim al Arayot que Israel. Vea, me hanafka, me hatanafka. Lemor, ze gilu Arayot. Hatam barayot didhu. Vehaja barayot didan. De Katani Seifa, barayot Israel, nidon bedine Israel, le mail geta. Maranach Manabarabah, lo nitzejaela, le reda bedim veatra. Migrigara. Ela amar Rabbi Yohanan, lo nitzeja ela le naara meorasad, reidulet lehu, de daininan lehu bedina didan. Un segundo. Sí. Aval eshetish bedina idud daininan lehu, veatania balan naara meorasad inon beskila, al eshetish nidon mechenek, vei bedina didhu, saifu. אמרנו חמר יצחק, מהי אשת איש דקתני כמו שנכנסה לחופה ולא נבהלה דרידו לתלהו, דדעניין לו בדין הדידן. תני רבי חנינא, בעולת בעל יש להם, נכנסה לחופה ולא נבהלה, אין להם. Ok. La Gemara nos trae la siguiente baraita. Está escrito al principio de la porción que nos habla de las arayot de Israel. Arayot son las relaciones prohibidas, ¿sí? Entonces, en Vaikra 18:6 aplica sobre Dinei Israel, nos dice Ish, Ish. ¿Para qué necesita decir Ish, Ish? Suficiente que diga que Ish, un solo Ish. Dice la baraita para decirte que también los Kutim, o sea, los gentiles, los Benenoach, también tienen esta prohibición de Arayot, al igual que Israel, que los Israel. O sea, de aquí aprendemos de que hay transgresiones sexuales para los Benenoach, para los Kutim, al igual que Israel. Esta es la primera pregunta. ¿Será que la fuente es de aquí, de la parashá de Arayot, de Vaikra 18:6? No me cuadra, porque nosotros ya vimos anteriormente que la fuente es, en Daf anterior 56b, que la fuente es del pasuk que le dijo Hashem a Adán, ¿sí? Vaitzav Hashem Elokim, ¿sí? Lemor. De la palabra lemor dijimos que ¿qué es lemor? Gilui Arayot. O sea, que de ahí se aprende que ellos tienen la prohibición de transgresiones sexuales, no de Ish, de parashat de Arayot. Dice la Gemara, de Vaikra, no de ahí, aparentemente, así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no. Te voy a explicar. Escuchen bien. Hablemos de mujeres casadas. Hablemos de dos mujeres casadas. Mujer casada con un gentil y mujer casada con un Israel. Del pasuk en Bereshit, Lemor, que vimos en el daf anterior, eso nos alude y nos enseña que un gentil no puede tener relaciones con una mujer casada con otro gentil. Pero ¿cómo sabemos de que un gentil no puede tener relaciones sexuales con una mujer judía casada con un judío? Eso lo aprendemos ¿de qué? De Ish. Te repito, un gentil no puede tener relaciones con una mujer casada con otro gentil, lo aprendemos del Lemor. Pero ¿cómo sabes que un gentil no puede tener relaciones con una mujer casada con un Israel? Una mujer Israel con un hombre Israel. Esto lo aprendemos de Ish. ¿Sí? ¿Y cuál es la prueba? Porque la segunda parte de la baraita nos menciona qué pasa si un Kuti, un Ben Noach, tuvo relaciones con una mujer de Israel. O sea, una mujer Israel que se casó con un Israel, por ejemplo. En este caso, Nidon Bedine Israel. Las leyes que les aplica es que las leyes que les aplica son, o sea, se le juzga a este gentil en un juicio de judíos de Israel. Vemos aquí entonces que efectivamente un gentil tiene prohibido no solamente tener relaciones con una mujer gentil casada con un gentil, sino también con una mujer Israel casada con Israel. Ahí está que al final de la verdad dice que al final lo juzgamos, en ese caso, en Diné Israel. Y ahorita la Gemara analiza esta última parte. ¿Qué significa? ¿Con qué detalles que decimos que lo hacemos según las leyes de Israel? En este caso que tuvo relaciones el gentil con una Arayot Israel. Las hacemos con las leyes de juicio de Israel y no con las leyes de juicio de gentil. ¿A qué se refiere? Dice el nombre de Rabbi Barabúa, es para enseñarnos tres detalles que también mencionamos en la clase anterior, que tiene diferencia en las leyes, en el juicio de Israel en relación al juicio de gentil. ¿Cuáles son los tres detalles?
Edá, que se necesitan 23. Edim, 2 testigos. Y Atra, advertencia. Bien, la Guimara dice, pero un segundo, esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Si requieres más requerimientos al tener relaciones con Israel, un juicio de 23, 2 testigos y advertencia, significa que es más light para él, para el gentil. Porque en caso que no tengas todos estos requerimientos, va a estar ¿qué? Exento de muerte. A diferencia si los requerimientos son menores, eres más estricto. O sea, eso no me cuadra que cuando un gentil tiene relaciones con una herba gentil, ¿sí? Lo matas de una vez sin esos requerimientos, eres más estricto en relación que cuando un gentil, en comparación con un gentil que tiene relaciones con Israel, que solo matas cuando tienes estos requerimientos. Entonces, que eres más light. No puede ser. Eres más leve, más indulgente. Por eso dice Rabbi Yohanan, no. No hay duda que definitivamente si la mujer está casada, de la misma manera que un gentil con una mujer gentil, hervá, ¿sí? Casada, digamos, ¿sí? Somos estrictos, no requieres nada, no requieres advertencia, no requieres 23, no requieres 2 testigos, sino de inmediato con uno suficiente, sin advertencia. Igualmente, cuando el gentil tuvo relaciones con una mujer Israel casada, también no requerimos nada y somos estrictos. Aquí el hitush de la baraita es, en un caso, una nara meorazá, una muchacha, una joven que tiene entre 12 y 12 años y medio, nara meorazá, comprometida, o sea que nada más hubo risin y no hubo nisuin. En este caso, en un brenoach, no hay hiyuv mitá en absoluto, porque hiyuv mitá en brenoach es únicamente después del matrimonio, después del casamiento, después de nisuin. En irusin no hay. Nos enseña la baraita que cuando el gentil tuvo relaciones con una mujer judía que estaba solamente comprometida, ahí hay hiyumita y ahí sí vamos según los requerimientos de los judíos. Y ahí somos estrictos, porque si hubiese sido gentil no hubiese en absoluto pena de muerte. ¿Sí? Dice la Gemara, pero tampoco me cuadra esto, porque según esto podemos deducir que cuando es una mujer que ya está casada, Eshetish, ahí ¿qué hacemos? Ahí la juzgamos a este gentil con las leyes de, si es una mujer judía que ya está casada, con las leyes del gentil. Dicen, pero tampoco me cuadra. ¿Por qué? Porque sobre las leyes del gentil porque somos más estrictos, ¿sí? Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la baraita está escrito que un gentil que tuvo relaciones con una morazá, la pena de muerte lo ejecutamos con sequilá. Así que eso es como un Israel normal. Pero si tuvo relaciones con una mujer casada, ¿qué es casada? No comprometida, casada, matrimonio, nisuin, ahí la pena de muerte, ¿cuál es? Genek. ¿Qué es genek? Estrangulamiento. También esto es la consecuencia que se le da a ¿quién? A un Israel. Dice la Gemara, pero si es que cuando el gentil tiene relaciones con una mujer casada se le da según las leyes del gentil, deberíamos darle ¿qué? Decapitación. Además, lo que si es decapitación o genek, vamos según la opinión de que es decapitación, jajamim, no como Tana de Ben Menashe, ¿sí? Entonces dice la Gemara, no me cuadra esta baraita. Responderá Nahamar Itzhak, no, cuando esta baraita dice que el gentil tuvo relaciones con una mujer casada de Israel, se refiere cuando tuvo con una mujer casada que se acaba de casar y nunca ha tenido relaciones con su esposo. O sea, que nada más jupá y no ha tenido relaciones. Que en este caso, en las leyes de los gentiles, no tiene hiyumita en absoluto. Para que tenga el gentil hiyumita, condena de muerte, cuando tiene relaciones con una mujer casada, tiene que ser casada o sea, matrimonio y también que tuvo relaciones. Entonces, en este caso, que no tuvo relaciones, ¿sí? Entonces no tienen los gentiles nada. Y por eso, en este caso, le damos según las leyes de Israel. ¿Cuál es la prueba para esto? La Gemara trae una prueba que un Ben Noach no tiene pena de muerte cuando tuvo relaciones con una mujer casada, a menos que está casada y también, no nada más jupá, sino está casada y también que tuvo relaciones, de lo que dijo Rabbi Jaina. Dice Rabbi Jaina, una mujer que tuvo relaciones con su esposa, o sea que está casada y tuvo relaciones, y esa mujer después tuvo relaciones con un gentil, ahí es cuando ¿qué? Le damos pena de muerte. Pero si tuvo relaciones con una mujer casada, pero que no tuvo relaciones con el esposo, todavía en las leyes de los gentiles no tiene pena de muerte. Seguimos. Tania Kavate de Rabbi Yohanan. Kol erva shebet din shel Israel memitim alea, benoach muzar alea. En bet din shel Israel memitim alea, en benoach muzar alea. Divrei Rabbi Meir. חכמים אומרים, הרבה עריות יש שאין בדין של ישראל ממיתים עליה, ובן נוח מוזר עליהם. בעל עריות ישראל, נידון בדיני ישראל, בעל עריות בן נוח, נידון בדיני בן נוח. ואנו
en la nu, en la nara, hame orasa. Veneich shov nami, נכנסה לחופה ולא נבהלה. הייתה נתנה למאשהו, דאמר כל מיתה אמורה למנוח, אינו אלא חנק. Y divaidi חנק הוא. Escúcheme, la Gemara trae una prueba a lo que dijo Rabbi Yohanan. ¿Sí? ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Que un gentil que tiene relaciones con una muchacha comprometida, ¿sí? Comprometidas, no judía, no aplica ninguna ley. A diferencia, si un gentil tiene relaciones con una mujer naranja o judía, ahí sí le damos las leyes de nuestras, de Israel, ¿sí? Y le ejecutamos a muerte. La Gemara trae una prueba de esto, y es una baraita que tiene dos partes. La prueba es de ¿dónde? La prueba es de la segunda parte. Pero también es importante prestar atención a la primera parte, porque la primera parte la Gemara va a analizar el resto de la clase. La primera parte. Pero la prueba es de la segunda parte. La baraita es de lo siguiente. Mahloket en la primera parte. Según Rabbi Meir, hay la siguiente regla. Pero antes de decir la regla que ya hemos mencionado antes, menciono. Hay ciertas arayot que el bedín ejecuta a muerte si hubo relaciones prohibidas. Hay pena de muerte, condena de muerte. Y hay otras que no hay pena de muerte física, o sea, el bedín, sino hay que caret. ¿Sí? O sea, a base de esto, Rabbi Meir nos dice lo siguiente. Cualquier herba, esta es la regla que dice Rabbi Meir, cualquier herba que el bedín en Israel condena a un Israel por ella, pues condena a muerte. Cuando digo condena me refiero a muerte. Un Ben Noach siempre va a tener prohibido ese caso. Sin embargo, una herba que el bedín de Israel no condena a un Israel a muerte, sino es caret, ¿sí? El Ben Noach no tiene ni prohibición. Así opina ¿quién? Rabbi Meir. Sin embargo, Jamim dice, no señor, eso no es una regla. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que el bedín no condena a muerte a un Israel y aún así el Ben Noach sí sigue teniéndolo prohibido, ¿sí? Así nos dice la primera parte de la baraita. Dejemos esta parte para más adelante. Segunda parte de la baraita, que aquí hay prueba para Rabbi Yohanan. Dice la baraita lo siguiente: un Ben Noach que tuvo relaciones con una herba de Israel, o sea, con una mujer casada con una mujer judía casada con un Israel. Un gentil que tuvo relaciones con una mujer Israel casada con otro Israel. Se le juzga según las leyes de Israel. Muy bien. Y si tuvo un gentil relaciones con una de las arayot de un Ben Noach, o sea, tuvo relaciones un gentil, un Ben Noach, con una mujer no judía casada con un no judío, ¿sí? En este caso se le condena, se le ejecuta, se le juzga según que las leyes de un Ben Noach. Y culmina la baraita diciendo, el ejemplo que nosotros tenemos en diferencia entre los dos es un caso de Nahara Meorasá, ¿sí? ¿Qué? El único caso que el castigo de un Ben Noach que tiene relaciones con una mujer que tiene cierto compromiso marital con su esposo, ¿sí? Es diferencia a un Ben Noach, o sea, el único caso que hay diferencia cuando un Ben Noach tiene relaciones con una mujer Israel, a Goy, a gentil, es Nahara Meorasá. Que Nahara Meorasá, ¿qué pasa? Cuando un gentil tiene relaciones con una Nahara Meorasá gentil, no tiene pena de muerte, ni don Ben Noach no tiene pena de muerte. Y en una Nahara Meorasá que tiene relaciones con una mujer, y un gentil que tiene relaciones con una Nahara Meorasá judía, Israel, sí tiene pena de muerte y lo juzgamos según las leyes nuestras. Así dice la baraita. O sea, aquí tenemos una prueba contundente de lo que dijo Rabbi Yohanan, que efectivamente un Ben Noach que tiene relaciones con una Ben Noach comprometida no tiene ninguna consecuencia, y si tiene con una y judía comprometida, sí tiene consecuencia y condena de pena de muerte, ¿sí? Así dice la Gemara. Pregunta la Gemara, ¿por qué no me mencionas otro caso más? Mencionamos otro caso. ¿Cuál es otro caso? Cuando ya se casó y no ha tenido relaciones. Que en un gentil, que en este caso, no que está patur, pero que en este caso lo ejecutamos según la muerte del Israel. Aquí tenemos otra diferencia. Dice la Gemara, tienes razón, habría una diferencia porque en este caso le daríamos sequilá en caso de... un segundo. En este caso le daríamos... un segundo. Saif, bueno, depende. Dice la Gemara, no hay diferencia, te voy a explicar por qué no hay diferencia. Porque el Tana de esta baraitá, por eso no agarro esta diferencia, porque el Tana de esta baraitá es de Ben Menashe. Y de Ben Menashe opina que cualquier vez que se condena a un Ben Noach,
¿Cuál es la condena que hay? Genek, estrangulamiento, no decapitación. Entonces, una vez está casado y no hubo relaciones todavía, hubiese habido una diferencia si vamos según la opinión que siempre que un Ben Noach tiene mitad es Saif. O sea, hay diferencia porque si está casado y todavía no tuvo relaciones, es Saif y no es Genek, que es la normal. Pero según Tana de Menashe, siempre es Genek. ¿Cuál es la diferencia? Son dos estados diferentes, son dos momentos diferentes, son dos etapas diferentes, pero la consecuencia de la condena es la misma. O sea, por eso la Baraita no te mencionó el caso de relaciones con una mujer casada que todavía no ha tenido relaciones con su esposo, porque sigue siendo Genek y también después de tener relaciones sigue siendo Genek. Entonces no hay una diferencia, a pesar que son dos etapas, una casada y no relaciones y otra es casada con relaciones, pero, perdón, no son dos etapas, no hay diferencia, literal no hay diferencia, porque en ambos tiene Genek. Esta diferencia nada más aplica según Jajamim, no según Tana de Menashe, según Jajamim, que normalmente hay de Saif, decapitación, como mencionamos antes. Muy bien. Ok. Ahorita la Gemara se enfoca en la primera parte de la Baraita. ¿Sí? ¿Cuál es la primera parte de la Baraita? Rabbi Meir dijo una regla. ¿Cuál es la regla que dijo Rabbi Meir? En la Sarayot, cualquier herba que en Israel condenamos al Israel por transgredir la pena de muerte, condena de muerte, el Ben Noach tiene prohibido. Condena de muerte del Betín. Y cualquier herba que Israel no tiene condena del Betín, si no tiene Karet, el Ben Noach no tiene ni prohibición. Así opina Rabbi Meir. A diferencia de Jajamim, no dice, no es una regla que siempre va así. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces hay muchos casos de Arayot que no tienen pena de muerte del Betín y aún así el Ben Noach tiene prohibición. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente. Prestemos atención. Vesabar Rabbi Meir, Kol herba shebetin sheisrael memitim alea Ben Noach muzar alea. Veatania, ger she'ayta orato shelo bikdusha veledato bikdusha, yesh lo she'er ha'em ve'en lo she'er ha'av. הכיצד? נשא אחותו מן האם, יוציא מן האב, יקיים. אחות האב מן האם יוציא, מן האב יקיים. אחות האם מן האם יוציא, אחות האם מן האב. רבי מאיר אומר יוציא וחכמים אומרים יקיים. שהיה רבי מאיר אומר כל ערווה שהיא משום שאר אם יוציא, משום שאר האב יקיים. ומותר באשת אחיו ובאשת אחי אביו. ושאר כל הראיות מותרות לו. להטו אשת אביו. נשא אישה וביתה כונס אחת ומוציא אחת. ולכתחילה לא יכנוס. מתה אשתו מותר בחמותו. y de hambre asur בחמותו. La Gemara trae una baraita larga, que aparentemente contradice la primera parte de la baraita anterior. Y la baraita nos dice lo siguiente. Un ger, una persona que se convirtió, mejor dicho, no se convirtió. Un ger que no es un ger 100%, sino su concepción fue sin Kedushá, o sea, su mamá todavía no estaba convertido. Él estaba en el vientre de su mamá. En el momento de la concepción, la mamá todavía no se había convertido. Pero durante el embarazo se convirtió y nació judío. O sea, que la concepción fue sin santidad y el nacimiento fue con santidad. ¿Sí? Ahorita, normalmente, antes de seguir, una pequeña introducción, un Katán Shenolad, un niño, ¿sí? Un niño pequeño que nació, ¿sí? Es como si fuese que no tiene familiares. Un niño pequeño que nació, ger, es como si fuese que no tiene familiares, ¿sí? Y mi din Torah, mi doraita, la halajá es de que un ger que no tiene familiares se puede casar con cualquier mujer, inclusive cualquier mujer que antes era su hermana, su tía, su mamá, se puede casar. ¿Por qué? Porque no se considera más familiares. Pero Jajamim, así es mi doraita, pero Jajamim dijeron que está prohibido. ¿Por qué? Porque la gente va a decir entonces que la santidad de Israel es más light. Cuando era gentil estaba prohibida para ciertas mujeres, para su mamá, para su hermana, además. Y ahorita que se convirtió está permitido. Se van a decir que la santidad de Israel requiere menos requerimientos que la santidad de gentil. Para que no digan eso, Jajamim dijeron que, para que no desprecien la santidad de Israel, que se mantienen las prohibiciones que tenía con las mujeres que tenía mientras que era gentil, mientras que era no judío. Muy bien. Entonces, bien, la baraita nos dice, ¿qué pasa? Una persona que nació la concepción fue sin santidad y el nacimiento fue con santidad. O sea que la mamá se convirtió mientras que estaba embarazada. Dice la baraita, tiene prohibición de familiares de relación materna y no por el lado paterno. ¿Sí? Así dice ¿quién? Así dice la baraita. ¿Cómo funciona? Dice la baraita varios casos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Una persona que se casó con la hermana de su mamá.
la hermana materna. O sea, la hermana de él, pero por el lado de la mamá. En ese caso, debe, midrapanán, divorciarla. Debe separarse. Pero si se casó con la hermana paterna, o sea, la hermana de parte del papá, en ese caso puede quedarse con ella. ¿Sí? Otro caso, ¿qué pasa si se casa con la hermana materna de su padre? ¿Sí? Ahí debe separarla. ¿Sí? Debe separarla. Se aprende otro pasuk eso. ¿Sí? Sin embargo, si se casó con la hermana materna de su madre, no sin embargo, también, otra vez, repito, si se casó con la hermana materna de su padre, debe separarla. Si se casó con la hermana paterna de su padre, ahí puede quedarse con ella. Después, si se casó con la hermana materna de su madre, debe sacarla. Y si se casó con la hermana materna de su padre, ¿sí? Hermana materna de su padre, repito otra vez, está sencillo. Otra vez, repito. ¿Cuáles son los casos? Dice la varita, si se casó con su hermana materna, estamos hablando de un ger, con su hermana, sí. Entonces, si se casó con su hermana materna, debe que separarse de ella. Si se casó con su hermana, pero por el lado paterno, ahí puede dejarla. Próximo caso, si se casó con la hermana materna de su padre, o sea, la hermana del papá, pero la hermana materna de su padre, ahí debe sacarla. Si se casó con la hermana paterna de su padre, ahí puede dejarla. Próximo caso, si se casó con la hermana materna de su madre, ahí debe sacarla. Si se casó con la hermana con la hermana paterna de su mamá, ahí es mahloket. Según Rabbi Meir, debe sacarla. Según Jajamim, puede dejarla. ¿Sí? Ahorita la Gemara dice la explicación de los primeros casos. Los primeros casos que dicen que cuando se casó con la hermana de él materna, ahí debe sacarla. Con la hermana de él paterna, no. ¿Sí? ¿Por qué es así? Dice la Baraita, porque Rabbi Meir opina que cualquier hervá que estaba prohibida para un Ben Noach por familiar materno, debe sacarla. Sin embargo, cuando es un ger, cualquier gol que se casó con una hervá que estaba prohibida para un Ben Noach materno, debe sacarla. Sin embargo, un ger que se casó con una hervá que antes estaba prohibida por lado paterno, puede mantenerla. ¿Sí? Sigue diciendo la Baraita, y ya vamos a llegar a la pregunta, que un ger puede casarse con la esposa de su hermano. ¿Sí? Obviamente cuando su hermano ya se murió, su hermano es gentil, o se convirtió también, no pasa nada. ¿Sí? Cuando se muere, puede casarse el ger con la esposa de su hermano. Igualmente puede casarse con la esposa del hermano de su papá, con su tía. Igualmente puede casarse con cualquier otra hervá que la relación con él es por matrimonio. Como por ejemplo, ¿cuál? Con la esposa de su padre. Un ger se puede casar con la esposa de su padre cuando el padre obviamente ya murió o la divorció. Culmina la Baraita diciendo, ¿qué pasa? Un Ben Noach que se casó con una mujer y con su hija. Se casó con una mamá e hija. ¿Sí? Y después se convirtió, debe quedarse con una y la otra debe separarse de ella. Y todas las que mencionamos, dice la Baraita, que Yekayem, que se puede quedar con ellas, que se puede quedar. Si ya se casó, se puede quedar. Pero Lejatjila, que no se case con ellas. Y culmina la Baraita diciendo, la última parte, Meta Ishtos, ¿qué pasa si se murió su esposa? O sea, si un hombre está casado con una mujer y se murió su esposa, puede mutar, Lejatjila aparentemente, casarse con ¿quién? Con la suegra. Y según la segunda versión, está prohibido casarse con la suegra. Así nos dice toda esta Baraita. Dice la Gemara, esto contradice con la opinión de Rabbi Meir. Porque otra vez, ¿qué habíamos dicho en la Baraita anterior que Rabbi Meir dijo? Rabbi Meir en la Baraita anterior dijo que cualquier hervá que en Bedín de Israel, en Israel lo condenamos a muerte, el Ben Noach lo tiene prohibido. No, también, prohibido. Y cuando no la ejecutamos a muerte el Bedín, ahí no lo tiene prohibido. Dice la Gemara, mira, aquí tenemos una contradicción de esta Baraita. ¿Por qué? Porque aquí vemos en esta Baraita, contradicen dos partes esta Baraita. ¿Por qué? La primera contradicción es que en la Baraita que acabamos de mencionar, dijimos de que, según Rabbi Meir, un ger puede casarse con la esposa de su papá. Sí, puede casarse con la esposa de su papá. ¿Por qué? Porque no hay prohibición de Shetav, no hay ninguna restricción de la esposa del papá con él. No existe, en Ben Noach no existe esa prohibición. Dice el segundo. Pero de la misma, según la regla debemos decir que ya que en Diné Israel el que tiene relaciones con la esposa del papá tiene que
pena de muerte, lo condenan a muerte en el Betín, se debería decir que en un Ben Noach por lo menos hay que prohibición. Entonces, como aquí Rabbi Meir me dice que no hay prohibición. No me cuadra con la misma regla de Rabbi Meir en la braita primera. Y esta misma pregunta se puede preguntar respecto a la suegra, según la versión que permite, la primera versión que permite con la suegra. ¿Sí? Podemos preguntar lo mismo, que en esta braita última que vimos, la segunda, vemos de que un ger, en la braita, sí, en esta braita dice que no se puede, sí, que se puede casar con la suegra, pero no me cuadra. Si en Diné Israel hay pena de muerte, debería ser de que está prohibido. Esta segunda opción que acabamos de decir es nada más según la primera versión. Pero esta es la primera contradicción, que es la misma idea en estas dos opciones. Segunda contradicción que hay, ¿cuál es? Segunda contradicción es que en la baraita esta acabamos de decir de que un ger no se puede casar ¿con quién? Con su hermana. ¿Sí? Porque ya sea su hermana, ya sea la hermana materna de su papá, no, o sea, en esta baraita vimos, en esta última baraita, la segunda vimos que un ger no se puede casar con su hermana materna, ni se puede casar con la hermana materna de su padre, ni con la hermana materna de su madre, ¿sí? Así mencionamos. Dice la Gemara, pero un segundo. Aquí veremos de aplicar la regla al revés. Ya que en Diné Israel una persona que tiene relaciones con una de estas, con su hermana o con su tía, o con su tía, con la hermana materna de su padre, o con la hermana materna de su padre, la halajá es que no tiene pena de muerte, sino tiene que caret. Entonces un no debería estar ¿qué? Permitido. Entonces, porque aquí esta varita lo prohíbe. Esa es la contradicción de la Gemara. Responde la Gemara, Mar viuda lo kashi, Rabbi Meir aliba de Rabbi Eliezer, Rabbi Meir aliba de Rabbi Akiva. De Tania, al Ken Yazov ish et aviv etimo, Rabbi Eliezer omer aviv, אחות אביו אמו, אחות אמו. רבי עקיבא אומר, אביו אשת אביו, אמו אמו ממש. ודבק, ולא בזכר באשתו ולא באשת חברו, ואילו בשר אחד, מי שנעשים בשר אחד, יצאו בהמה וחיה שנעשים בשר אחד. Responde Rabbi Yehuda, en verdad, definitivamente estas dos baraitot en la opinión de Rabbi Meir contradicen, la primera baraita con la segunda baraita, pero no es contradicción. ¿Por qué? Porque hay mahloket, ¿sí? Una es Rabbi Meir según la opinión de Rabbi Eliezer y otra es Rabbi Meir según la opinión de Rabbi Akiva. Sabemos que Rabbi Meir era alumno de ambos, de Rabbi Eliezer y de Rabbi Akiva. Puede ser de que una baraita, la segunda es Rabbi Meir según su maestro Rabbi Eliezer, y la primera baraita es Rabbi Meir según su otro maestro Rabbi Akiva. Efectivamente contradicen, o sea, son dos opiniones diferentes de dos baraitot. Ambas son Rabbi Meir, pero Rabbi Meir según diferentes maestros. La primera según Rabbi Akiva, la segunda según Rabbi Eliezer. Muy bien. ¿Cuál es la prueba? La Gemara trae una baraita la cual nos enseña esta discusión que hay entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva respecto a la prohibición que tiene Bnei Noach de Gilui Arayot. Escuchen bien, está escrito en Bereshit 2:24, al Ken Yazov, que habla sobre Bnei Noach, ¿sí? Sobre todos, al Ken Yazov ish et aviv et imo vedavak veishto. Deberá dejar el hombre a su padre y a su madre y aferrarse, apegarse ¿a quién? A su esposa. ¿Qué significa su padre a su madre? Dice Rabbi Eliezer, padre se refiere hermana del padre, ¿sí? Y madre se refiere hermana de la madre. Eso es lo que el pasuk te viene a insinuar, que está prohibido untarse con la hermana del padre y con la hermana de la madre. Y si hermana del padre o hermana de la madre no se puede, kol shiken, que no se va a poder con su propia hermana, que es más cercano todavía. Así opina ¿quién? Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no, cuando dice aviv, no se refiere cuando dice padre, no se refiere a hermana del padre, tan lejano, sino se refiere a la esposa del padre, ¿sí? Y cuando dice imo, su madre, se refiere literal a su madre, ¿sí? Por eso, según Rabbi Akiva, Ben Noach está prohibido únicamente en las Arayot, que el Betín de Israel, por eso dice que el Betín de Israel mata, ejecuta a muerte, que son las más cercanas, esposa del padre o madre, ahí es que está prohibido, pero las otras no está prohibido, porque él dice que Aviv es Eshet Aviv, esposa del padre, y Mo es Imo Mamash. Así opina Rabbi Akiva. A diferencia de Rabbi Eliezer, cuando dice Aviv se refiere a algo más lejano, que es más lejano, hermana del padre, que ahí es solo caret, pero él dice que aún así están prohibidos. Y mamá dice hermana de la mamá. Esa es la diferencia entre ellos. Y ya que trajimos esta baraita, la Gemara sigue explicando la segunda parte de la baraita. Está escrito Vedavak veishto, se aferrará a su esposa. Dice la Gemara, de aquí vemos de que la prohibición que también Bnei Noach tienen, que deben de aferrarse a quién, a su esposa, veishto, veisha, y no aferrarse aún a otro hombre. O sea que la homosexualidad está prohibida también en Bnei Noach.
Sigue siendo el pasú, esto lo aprendemos de aferrarse, ¿sí? De aferrar, de la palabra, esto lo aprendemos, perdón, no de ishto, de la palabra aferrarse. ¿Por qué lo aprendemos de esta palabra? Explico por qué. Aferrarse es apegarse, uno se apega cuando hay provecho mutuo. Entonces, eso es entre hombre y mujer, que al tener relaciones, el hombre tiene provecho y la mujer también. Pero cuando es entre dos hombres, el hombre que comete, tiene provecho, puede ser. Pero el otro que se somete, ¿sí? El sodomizado, ¿sí? Él no tiene provecho, entonces no puede decir aferrarse en este caso. Entonces aprendemos de la palabra bedavak, sí, que está prohibido la homosexualidad. Después dice beishto, que aprendemos de que el benoach debe aferrarse a su esposa, y no puede tener relaciones con la esposa de su compañero. Sabemos de que el benoach también tiene la prohibición de adulterio, ¿sí? Después dice el pasuk beayule basar ejad, ¿sí? De aquí aprendemos que es únicamente cuando se pueden convertir en una carne. O sea, dos personas, hombre y mujer, pueden convertirse en una carne. Tienen un feto que fue creado entre los dos. Y queda prohibido tener relaciones con zufilias, se dice con animales. ¿Sí? Que no existe tener una carne, un feto, un bebé entre los dos. Todo eso aplica para Ben Noach. Seguimos. Amar Mor. Tratemos de hacer dos dapim de una vez. Amar Mor. Rabbi Eliezer Omer Aviv Achot Aviv. Ema Aviv Mamash. Hainu Bedavak Velo Bezachar. Ema Eshet Aviv. Hainu Beishto Velo Beshet Chavero. Ema Leachar Mita. Dumia de Imo Maimo de la Vishut. Af Aviv de la Ishut. Imo. Achot Imo. Veima Imo Mamash. Hainu Beishto Velo Beshet Chavero. Veima Leachar Mita. Dumia de Aviv Aviv de la Mamash. Af Imo de la Mamash. La Gemara se enfoca, mencionamos en la última baraita, Mahloka entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer opina, está escrito en el pasuk Aviv e Imo. Aviv se refiere a que hermana del papá, que no puede el hombre tener relaciones con la hermana del papá. E Imo se refiere a la hermana de la mamá, que no puede tener relaciones con la hermana de la mamá. Kol Shiki, que no puede tener relaciones con su propia hermana y con la mamá, que son más cercanos todavía. ¿Sí? Entonces, bien, la Gemara dice, se enfoca en el estudio de Rabbi Eliezer que dice Aviv. ¿Qué es Aviv según Rabbi Eliezer? Ajot Aviv. ¿Qué es Ajot Aviv? Hermana de el papá. ¿Sí? ¿Quién te dijo que se refiere a hermana del papá? Puede ser que es Aviv Mamash, ¿sí? Que no puede tener relaciones, el hombre no puede tener relaciones con su padre, o sea, homosexualidad con su padre. Esa es la decisión del pasuk. Dice, no, porque eso ya lo aprendemos de la palabra bedavak, ¿sí? Aferrarse, que homosexualidad está prohibido. Listo, entonces entiendo de que el pasuk ve Aviv no puede ser Aviv Mamash, pero ¿por qué no es Eshet Aviv, la esposa del padre? ¿Quién dijo que es la hermana del padre? Puede ser que es la esposa del padre. Dice, no, porque eso ya se aprende de Beishto. Bedavak Beishto, se aprende de ahí que puede tener relaciones únicamente con su esposa y no con la esposa de su compañero. Incluye la esposa de su padre. Entonces no es necesario mencionar esposa del padre. Se dice la Gemara, listo, entendido. Pero ¿por qué no me dices de que es esposa del padre después de la muerte del padre? O sea, Beishto puede incluir de que un gentil, un Benoach no puede tener relaciones con la esposa de otra persona mientras que está esa otra persona viva. Pero si ya murió, está permitido. Entonces puede ser de que el Aviv es para decirte que cuando es esposa del padre va a estar prohibida, no solamente cuando está casada con el padre, sino también después de que el padre murió, está prohibido. Dice la Gemara, no. Te voy a decir por qué, ¿no? Porque está escrito Aviv e Imo. Entonces comparamos Aviv con Imo. De la misma manera que Imo no tiene que ver con una relación marital, sino que es Imo, hermana, o ella misma, o hermana de ella, o sea, es una relación familiar, no es una relación marital, no es esposa-esposo. Entonces, igualmente Aviv no tiene que ser que esposa-esposo, sino una relación familiar. Por eso, si tenemos opción de decir hermana del padre o esposa del padre, prefiero decir que hermana del padre, que es familiar y no es una, o sea, relación familiar me refiero de sangre y no por matrimonio, no por esposa. El segundo estudio de Rabbi Eliezer es la palabra Imo. ¿Qué dice Imo según Rabbi Eliezer? Ajotimo, la hermana de su hermana. Pregúntale a la hermana, ¿por qué no dices que se refiere a la mamá literal? Que un hombre no puede tener relaciones con la mamá. La mamá es una hermana, no que la advertencia y la prohibición del pasú que es la hermana de la mamá, sino no tener relaciones con su mamá. Dice, no, porque eso ya lo aprendemos, que no puede tener relaciones. Está escrito después más adelante, Bedavak Beishto, que no puede tener relaciones únicamente con su esposa y no con la esposa de su compañero, ¿sí? Y su mamá es esposa de su papá, entonces está incluido ahí. Dice, pero un segundo, puede ser que es para decirte una prohibición después de la muerte del esposo. Dice, no, lo comparamos con la prohibición de Aviv, o sea, Imo lo comparamos con Aviv, de la misma manera que Aviv no es Aviv Mamash. Aviv ¿qué es? Hay varias opciones, pero la conclusión es que es hermana del padre, podría ser también esposa del padre, pero no se refiere al padre mismo, sino a otra persona. Igualmente Imo no se refiere a la Imo misma, sino a otra persona. ¿Quién es otra persona más cercana? Hermana de la mamá. Esta es la explicación del estudio de la fuente de Rabbi Eliezer. Ahorita vamos a enfocarnos en Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Aviv, Eshet Aviv, Veim Aviv Mamash, Hainu Bedavak, Velo Bezachar.
Yahi eshet aviv nami, hainu beishto velo beshet javero, leachar mitah. Perdón, es al revés todo. Hainu bedavak velo bezahar. Yahi eshet aviv nami, hainu beishto velo beshet javero, leachar mitah. Imo mamash, hainu beishto velo beshet javero, imo me anusato. Rabbi Akiva difiere con Rabbi Eliezer y dice no, que aviv, la prohibición de aviv se refiere a ¿qué? No hermana del padre como Rabbi Eliezer, sino esposa del padre. E imo no es la hermana de la madre, sino que es imo mamash, que no puede tener relaciones con su mamá literal. Entonces, la hermana explica lo siguiente. Según Rabbi Akiva, aviv, ¿qué es otra vez? Aviv es la esposa de su padre. Esa es la prohibición que está escrito en el pasuk, que un Benoach no puede tener relaciones con la esposa de su padre. Dice la hermana, ¿quién te dijo? Pues que se refiere a con su padre, literal, homosexualidad. Dice, no, porque ya está escrito en el pasuk, Bedavak. Bedavak ya nos prohíbe que no puede tener relaciones, que no puede tener, que está prohibida la homosexualidad. Entonces no necesitas eso. Dice, si es así, entonces deberíamos decir que Eshet Aviv. ¿Qué me explica Rabbi Akiva? Que Aviv es la esposa del padre. Eso también lo aprendemos, no de Bedavak, sino de la próxima palabra, Vishto, que nada más puede tener relaciones con su esposa y no con la esposa de su compañero, incluye la esposa de su padre. Dice, sí, pero ¿qué pasa si el padre murió? Eso no lo ves ahí, ¿sí? Podría estar permitido, por eso necesitamos el pasuk Aviv para enseñarte que también que la esposa del padre está prohibido también después de la muerte del papá. Así es según Rabbi Akiva. Entonces, Aviv según Rabbi Akiva, padre según Rabbi Akiva es esposa del padre. Y Mo según Rabbi Akiva, que es su madre, literal. La prohibición es que una persona no puede tener relaciones con su madre, ¿sí? Pero no hay prohibición de tener relaciones con la hermana de la madre, sino únicamente con la madre. ¿Y quién te dijo? No, ¿quién te dijo? Esto ya lo aprendemos aparentemente de Beishto. Está escrito que uno puede tener relaciones únicamente con su esposa y no con la esposa de su compañero. Y su mamá es esposa de quién? Del padre. Entonces está incluido en la esposa del compañero, que no puede tener relaciones con él. Dice, no, puede ser que es su mamá y no está casada con su papá, sino fue violada por su papá y lo tuvo a él. O por mutuo acuerdo, pero sin matrimonio, ¿sí? Sin matrimonio. Entonces, en este caso, no quedaría incluido en Beishto, en la palabra Beishto, y por eso necesitamos otra palabra que diga Imo, para decirte que también Imo, aunque no estaba casada, está ¿qué? Prohibida. Esta es la discusión entre ellos. Esta es la explicación de los Pesukim. ¿Pero en qué discuten? ¿Cuál es la fuente de discusión entre ellos? O sea, si ambos estudian diferente los Pesukim, pero ¿por qué cada uno estudia como estudia los Pesukim? Dice la Gemara Bemaika Miflegir Rabbi Eliezer Savar, Aviv dumia de Imo, Veimo dumia de Aviv. לא משכחדה אלא ואחבר, ויקבע מוטב להוקמה בשת אביב דיקרא ערוות אביב לאפוקי אחות אביב, דשאר אביב יקרא ערוות אביב לא יקרא. Dice la Gemara, te voy a explicar, la fuente de discusión entre ellos es cómo estudiar los pesukim, como dijimos, pero ¿por qué cada uno dice lo que dice? Dice la Gemara lo siguiente, Rabbi Eliezer opina así. En el pasuk está escrito, al Ken Yazov ish et aviv ve'et imo, padre y madre. Rabbi Eliezer opina que padre comparamos con madre y madre comparamos con padre. O sea que la prohibición, estos deben ser paralelos e iguales. ¿Cuál es la única prohibición que puede haber en padre y madre igual? Si decimos que en padre es esposa del padre, entonces en madre ¿cuál va a ser? ¿Esposa del padre? No, eso no se necesita decir. Necesita algo paralelo en los dos. Hermanos. Hermana, mejor dicho. Hermana de padre y hermana de madre. Por eso Rabbi Eliezer opina que cuando dice padre se refiere a hermana de padre y cuando dice madre se refiere a hermana del padre, para que ambas sean hermanas de lo que está mencionado en el pasuk. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, mira, yo prefiero cuando te dice Aviv, mencionarte la prohibición no de hermana del padre, sino de ¿qué? Esposa del padre. ¿Por qué? Porque la esposa del padre es dicho en el pasuk, se dice Ervat Aviv. A diferencia de hermana del padre, se llama She'er Aviv. Hermana del padre, She'er es sanguíneo, ¿sí? Sangre. A diferencia de esposa, que es Ervat Aviv. Entonces, cuando te hablo de una prohibición, prefiero decirte una explicación de algo del padre, que es Ervá, que es ¿quién? Esposa. Por eso le explica que es esposa. Seguimos. Tashema, Vaikach Amram et Yocheved dodato. Mailav dodato min haem, lo dodato min haav. Tashema, וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי, מיכל דבת האם אסורה ותסברה, אחותו אביי בת אחיו אביי, וכיוון דאחי הוא, לא שנה מן האב ולא שנה מן האם, שריה, אלא התמחי כעמלק, קורבה דאחות תתלי בעדה מאבא ולא מאמא. תשמע מפני מה לא נשא אדם את ביתו, כדי שיישא קין את אחותו. שנאמר כי אמרתי עולם חסד יבא נהלה ואחי אסירה, כיוון דאישתרא אישתרא. La Gemara trae tres preguntas en contra de Rabbi Eliezer. La primera es en contra de Rabbi Eliezer, que es la siguiente, ¿sí? La primera pregunta en contra de Rabbi Eliezer. ¿Qué dice Rabbi Eliezer? Que un Ben Noach tiene prohibido tener relaciones no nada más con la esposa del padre, sino también con la hermana del padre. Sí, un Ben Noach. Que un Ben Noach incluye a
a los hijos de Noah, a Abraham, a todos, hasta que recibimos la Torah. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque está escrito que Amram, ¿quién era Amram? Hijo de Itzhar, padre de Moshe, se casó con quién? Yochebet, ¿sí? Y dice el pasuk que era Yochebet de Amram, Dodató, su tía, aparentemente que era la hermana de su padre materna. Y aún así está escrito que ¿qué? Que se casó Amram con ella. ¿Cómo puede ser? Si está prohibida, según Rabbi Eliezer. Dice, no. Yochebet era tía de Amram, pero no era hermana del padre materna, sino era hermana del padre, no era hermana materna del padre, sino hermana paterno del padre. Sí, era hermana de su papá del lado paterno, del lado de papá. Y eso está permitido. Próxima pregunta es de lo que está escrito sobre Abraham en Bereshit 20:12. Está escrito que Abraham le dijo a Abimelech respecto al matrimonio que tenía con Sará. Le dice, vegamos una jotiba tabihi, ajlo batimi. ¿Sí? Le dijo, le ocultó la identidad de su esposa. No le dijo que es su esposa, sino que le dijo que es la hermana, es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. O sea que es hermana de Abraham. Y en verdad se casó. Dice la Gemara, Mashma, que sí, otra vez, el pasuk dice así, ella es hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. O sea, es mi hermana paterna y no mi hermana materna. Mashma que si hubiese sido hermana materna, hubiese estado prohibido para Ben Noach. Dice la Gemara, pregunta en contra de Rabbi Akiva, que un Ben Noach, esta se pregunta en contra de Rabbi Akiva, que un Ben Noach no tiene prohibición de casarse con su hermana. Aquí vemos de que si hubiese sido hermana materna, sí hubiese tenido prohibición. Dice la Gemara, no me preguntes de ahí, porque de por sí ese pasuk no se entiende así. Sará no era hermana de Abraham, sino era que sobrina de Abraham, ¿sí? Y si es sobrina, no hay diferencia si es por paterno o por materna, está permitida, ¿sí? Lo que le estaba diciendo a Abraham Abimelech es, solo le estaba comentando, mira, la relación que tengo con ella es una relación materna y no, es una relación paterna y no una relación materna, o sea, no le estaba diciendo ninguna prohibición para decir, mira, es paterna y no materna, o sea que si hubiese sido materna hubiese estado prohibido. No, nada más estaba contando la situación, la relación familiar, que definitivamente era así. ¿Por qué? Porque seguro no dijo la verdad y en verdad era su sobrina, y sobrina está permitida sea paterna o sea materna. Entonces, ¿por qué le dijo que es paterna y no materna? Solo para decirle la verdad, no para decir que hay ninguna prohibición. Es una pregunta en contra de Rabbi Akiva. Próxima pregunta que la Gemara trae, también esta última, es al igual que la segunda. Esta tercera, al igual que la segunda, es en contra de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dice que un Ben Noach puede tener relaciones ¿con quién? Con su hermana, ¿sí? Si no hay prohibición. Dice la Baraitá, ¿por qué no se casó? La Baraitá dice lo siguiente, ¿por qué Adam Arishon no se casó con su hija? ¿Sí? Para que Caín se pueda casar con su hermana. ¿De dónde lo aprendemos? Porque el pasuk en Teilim, en Salmo 89:3 dice, y amarti olam chesed imané, el mundo se crea a través de chesed, de bondad. O sea, aquí Adam hizo bondad de no tener relaciones con su hija, de no casarse con su hija, para que Caín pueda tener relaciones con su hermana. Entonces vemos que la única razón que se permitió esto es porque Olam Chesed Ibané, para que haya esa bondad para que se construya el mundo. Pero si no, hubiésemos dicho que está prohibido que Caín se case con su hermana. Vemos de que Ben Noach está prohibido realmente con su hermana. Dice la hermana, no, definitivamente había una prohibición. Se permitió esa prohibición por Olam Chesed Ibané, para poder crear el mundo, para poder construir el mundo. Y una vez se permitió, quedó permitido para siempre. Y por eso Rabbi Akiva dice que quedó permitido para siempre para un Ben Noach. Y por eso Rabbi Akiva dice que está permitido. Seguimos. Amar Rav Huna, Kuti mutar bebito, veim tomar mi pnemalo nasa adam et bito, que de sheisa kain et achoto mishulam chesed ibane. Veikadem Amar Rav Huna, Kuti asur bebito, teda shelo nasa adam et bito, velo hihata mainu tama, que de sheisa kain et achoto mishum de olam chesed ibane. Dice Rav Huna, un Kuti puede tener relaciones con su hija. Vas a preguntar, si es así, ¿por qué Adam no se casó con su hija? No, la razón que Adam no se casó con su hija es para que Caín pueda casarse con su hija, con su hermana, para poder construir el mundo. Olam Chesed Ibané. Esa es una versión de lo que dijo Rav Huna. Segunda versión de lo que dijo Rav Huna es al revés. Dice Rav Huna que un Kuti no puede tener relaciones con su hija. Y la prueba es que Adam no tuvo relaciones con su hija. Dice, pero no es verdad. No es correcta esta versión. Porque como dijimos, la razón que Adam no tuvo
relaciones con sus hijas para que Caín pueda tener relaciones con su hermana para cumplir el pasuk de Olam Chesed y Bane. Seguimos. Amar Rav Hasda, Eved mutar beimo, mutar bebito. Yatzá miklal kuti, veliklal Israel lo ba. Dice Rav Hasda, un esclavo kenaanita puede tener relaciones con su mamá y puede tener relaciones con su hija. ¿Y por qué? Porque no es kuti, no es un Ben Noach normal y tampoco es un Israel. Un Eved kenaani está en la mitad, está en neutro. Salió de ser kuti, porque una Eved kenaani, me refiero a una Eved kenaani, esclavo kenaanita que está en manos de un Israel, que es cierto proceso de conversión, pero todavía no ha culminado el proceso de conversión, ¿sí? Entonces, como está en ese limbo, en ese neutro, puede tener relaciones con su mamá y puede tener relaciones con su hija. ¿Por qué? Porque salió de kuti, salió de Ben Noach y no ha llegado todavía por otro lado a Israel. Kiata Rabdimi, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Jaina, Ben Noach sheichet shivcha leavdo ubalea neherag alea meimat, Amar Rabbi Nechami dekar ula rabita de plania meimat hatarata, Amar Rabunami shepar'u rosha bashuk. Cuando vino Rabdimi de Israel a Babel, dijo la siguiente alajá. Dijo Rabbi Eliezer, no, o sea, cuando vino Rabdimi de Israel a Babel, dijo la siguiente alajá en nombre de Rabbi Eliezer, en nombre de Rabbi Jaina. Un Ben Noach que designó, un Ben Noach que tiene, o sea, un gentil que tiene un esclavo, y designó a una shifja, una esclava, para ese esclavo. Y después de que la designó, y Ihdá tuvo relaciones con la esclava, tiene pena de muerte. Lo condenamos a muerte. ¿Y desde cuándo se considera esta esclava designada para el esclavo, para que después podamos decir de que si el amo tuvo relaciones con ella tiene pena de muerte? Desde que la gente, los habitantes de la ciudad dicen que esa esclava es la niña, o sea, la pareja de ese esclavo. ¿Y cuándo vuelve a estar permitida? ¿Sí? Cuando se separan, cuando sabemos cuándo se saca el pañuelo del pelo. Ahí es cuando se vuelve a estar, cuando se destapa. Misheparar Roshabasu, cuando en el mercado se destapa el pelo. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Haina ben Noach sheba al ishto shelo kedarka hayav shenemar vedavak velo shelo kedarka. Amar Rabbi Kamidi de Israel Mihai bekut Mihai Amar Rabbi ben Noach sheba al ishto javero shelo kedarka patur. Maitama beishto velo beishto javero vedavak velo shelo kedarka. Dice Rabbi Eliezer de nombre de Jaina, un Ben Noach que tuvo relaciones con su esposa, pero no de la manera natural. O sea, un Ben Noach con su esposa tiene relaciones, pero no natural, o sea, no por adelante, sino no natural, o sea, por atrás, tiene pena de muerte. ¿Y por qué? ¿Cuál es la fuente? Dice Bereshit 2:24, Vedavak beishto, sobre el Ben Noach está escrito Vedavak, debe aferrarse con su esposa. ¿Y qué es aferrarse? Cuando ambos tienen provecho. O sea, cuando uno se junta con el socio, cuando ambos tienen provecho, ¿sí? Y cuando es de manera no natural, la mujer no tiene provecho, ¿sí? O sea, aquí vemos la prohibición, y cuando hay prohibición hay pena de muerte en Ben Noach. Dice Rabba, no me cuadra que haya pena de muerte, porque un Israel que tiene relaciones de manera no natural con su esposa, ¿sí?, no tiene pena de muerte. Si un kuti va a ser más estricto, ¿sí va a tener pena de muerte? No me cuadra. Dice Rabba, no te voy a explicar. Es otra la intención de Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Haina. O mejor dicho, Rabba interpreta el pasuk de otra manera. Un Ben Noach que tiene relaciones con la esposa de su compañero, no su esposa, Shelo Kedarka, está exento. Patur. ¿Por qué? Porque el pasuk que nos habla de prohibición del compañero nos dice Beishto, que aprendemos que nada más puede tener relaciones con su esposa y no con la esposa de su compañero, y nos dice Bedavak, que ahí está hablando en una relación normal, no una relación no natural. Sabemos que con el compañero una relación no natural va a estar ¿qué? No va a tener condena de muerte. Entonces, si cuadra, un judío con una casa sí tiene pena de muerte, un kutí no va a tener cuando es con la esposa no natural, o sea que el kutí es más leve y no es más estricto que el Israel. Próxima alajá dice la Gemara, Amar Rabbi Haina Oved Kochayim Shekait Israel Chaya Mita Sheneemar Vayifen Ko Bajo Vayar Quien Ish Vayachet HaMitzri Vegomer Ve'amar Rabbi Haina Hasoter Lo Osher Israel Kilu Soter Lo Osher Shechina Sheneemar Mokesh Adam Yala Kodesh. Dice Rabbi Hanina, un idólatra, un gentil, un Ben Noach que le pegó a un Israel tiene pena de muerte. ¿De dónde aprendemos? Porque en la historia en la cual Moshe mató a un Mitzri que había pegado a un Israel, dice Vaifen Kovakov, Vayar Kien Ish, volteó para acá y para allá. Moshe vio que no hay ninguna persona y le pegó al Mitzri. ¿Por qué le pegó al Mitzri? Perdón, no le pegó al Mitzri, mató al Mitzri. ¿Por qué mató al Mitzri? Porque le había pegado a un, y sabemos que un Mitzri, un Ben Noach, un gentil que pega a un Israel, Hayab Mitah. Otra alajá que dice Rabbi Haina, una persona que le da una estirá, le da una bofetada, ¿sí? Una bofetada en la mandíbula a un Israel, una persona que le da una bofetada en la mandíbula de Israel, es como si fuese que le está dando una bofetada en la mandíbula de Dios, que viajó. ¿Por qué? Donde aprendemos el pasuk en Mishle 20:25 dice Mokesh Adam y Alá
Kodesh. Y aprendemos Hanokesh, o sea, el que le pega, ¿sí? El que le pega a una persona, a un Israel, es como si fuese que le está pegando, y Alá Kodesh, como si fuese que le está pegando a la santidad, o sea, la presencia divina. Ahorita la Gemara trae 3 alajot que nos dice Resh Lakish. Y la última, la tercera, tiene que ver con Bnei Noach, ¿sí? Y antes de decir las 3, la Gemara trae un simán. Magbia, Avdo, Shabbat, simán. La primera tiene que ver con Magbia, la segunda menciona la palabra Avdo, la tercera menciona la palabra Shabbat. Vamos a ver cuáles son. Amar Resh Lakish. Las 3 son alajot que dice ¿quién? Resh Lakish. Dice la Gemara, Amar Resh Lakish, Magbia, Yadol, Javerov, Alpish, Eloikau, Nikra, Rasha, Sheneemar, Vayomer, la Rasha. Lama taque reja, lama ikita lo neemar, el lama taque, afalpish lo ikau, nikra rasha. Diría Amar Bihainan nikra jote shenemar bimlo, la kahti bejoska, uchti bati hatata narim gedola meot. Rabuna marti katzetzado shenemar, uzro arramati shaber, Rabuna katziada. Rabbi Elazar Omer, en lo takana la kebura shenemar, veish zeroa lo haaretz. Amar Rabbi Elazar, lo nidra karka el balez zerot shenemar, veish zeroa lo haaretz. La primera alajá de Resh Lakish es la siguiente. Dice Resh Lakish algo muy fuerte. Una persona que le levanta su mano a su compañero para pegarle, a pesar que al final no le pegó, ya se llama ¿qué? Rasha, malvado. ¿Cuál es la prueba? De la historia que pasó con Moshe, en el cual encontró a 2 personas judías que estaban peleando. Y le dice a uno de ellos, Vayomer la Rasha, le dijo al malvado, ¿para qué le vas a pegar a tu compañero? No dice para qué le pegaste, por qué le pegaste, sino por qué le vas a pegar. O sea que todavía no le ha pegado. Y dice el pasuk que Vayomer la Rasha, ya lo llama ¿qué? Rasha. Vemos que aunque no le pega, el hecho que ya levantó, ya se llama Rasha. Aunque ya levantó la mano, ya se llama Rasha. Ya que hablamos de esta primera alajá de Resh Lakish, la Gemara agrega unas observaciones sobre esto. Dice de ir en nombre de Bejainá. Se llama también pecador, como dice el pasuk en Shemuel, tomo 1, capítulo 2, versículo 16. Veimlo la kahti bejoska. Y después dice Bati hatata nearim gedolameot. Aquí vemos de qué. Ahí está hablando sobre Bene Eli, que se encargaban de agarrar, de secuestrar las carnes de los korbanot, de los de Bajim, ¿sí? Y amenazaban a los dueños de los korbanot y le decían, si no me lo dan a mí, o sea, ellos eran kohanim, si no me lo dan a mí, yo lo agarro a la fuerza. Es como levantar la mano, es la misma idea, ¿sí? Y dice el pasuk Batí, hatata nearim gedolameot, hatat, lo llama pecadores, pecado. Vemos que el que levanta la mano, el que amenaza, a pesar que al final no lo hizo, ya se llama pecador. Sí, dice la Gemara también trae lo que dice Rabuná, no nada más que se llama Rasha, se llama pecador, sino también el que levanta la mano, le podemos cortar la mano. Como de donde aprendemos Uzroa Ramat y Shaber, ¿sí? A un Israel inclusive. Rabuná, efectivamente dice la Gemara que una vez Rabuná le cortó la mano a una persona que estaba acostumbrado a pegar a los demás. Se la cortó. Rabbi Elazar dice que no tiene solución esta persona, sino únicamente ¿cuál es la solución? Enterrarlo, matarlo. Veish zero a los haaretz. La solución para esta persona que pega es la tierra. Rabbi Elazar dice otra explicación de este mismo pasuk. Veish zero a los haaretz es de que la haaretz, la tierra, las propiedades se le da a quién, a las personas poderosas. Porque siempre cuando hay propiedades uno puede venir a invadir y demás. ¿Quién es el que se mantiene con su tierra? El que es poderoso, el que es fuerte. Eso es lo que viene a decir el pasuk, según la interpretación de Rabbi Elazar. De todas maneras, esta es la primera alajá de Resh Lakish. ¿Cuál es la primera alajá de Resh Lakish? Que el que levanta la mano a su compañero, aunque no le pegó, ya se llama ¿qué? Rasha. Segunda alajá de Amar Resh Lakish. Mai dichtiv oved admato isbalachem y moshe adam atzmo keved la adama isbalachem veimlam lo isbalachem. Amar Resh Lakish oved kochavim shabbat chaya mita shenemar veyom alayla lo yishbotu ואמר מורזרה שלהם זוהי מיתתם. מרבין אפילו שני בשבת ולך שבגע בשבע מצוות כי ככה שבשבע אל תעשה קום ועשה לא ככה שבע דינים קום ועשה הוא וככה שקום ועשה ושבע אל תעשה נינהו. Segunda y tercera alajá de Resh Lakish son las siguientes. La segunda alajá que dice Resh Lakish es así. El pasuk dice en Mishle 12:11 Oved mató isbalechem. El que trabaja su tierra se saciará de pan. Dice Resh Lakish para enseñarte este pasuk que quién es el que le va a ir bien en la tierra, quién es el que va a tener buena cosecha, buena producción. El que Oved mató, el que es como esclavo para la tierra, el que se dedica, se esfuerza y trabaja bien, ahí es cuando va a poder cosechar y cortar. Pero el que no es como un esclavo para la tierra, no le va a salir buena producción. Así es la segunda enseñanza de Resh Lakish. Tercera enseñanza de Resh Lakish es la siguiente, interesante. Un Oved Kochavim, un idólatra, un gentil, que Shabbat mi melajá, ¿cómo se dice Shabbat mi melajá? Reposó, no trabaja, durante un día completo, 24 horas, día y noche, ¿sí? Tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque el pasuk en Bereshit 8:22 dice, Veyom balayla lo ishbotu. Siempre tendrían que estar trabajando. Entonces, si van a hacer un receso no hay problema. Pero 24 horas sin hacer nada, hayamita.
Ahorita, ¿dónde aprendemos? Ahí está escrito, Veyaman Lelo Ishbotu, no podrán reposar. ¿Dónde tenemos que dejar a mitad? La regla del gentil. ¿Cuál es la regla del gentil? Que lo que está escrito sobre un Ben Noach que está prohibido, automáticamente hay que Hiyub mitad. Viene Rabina y agrega sobre esto y dice, no vayas a pensar que esto es solamente los sábados y los domingos, o los domingos, que hay un propósito religioso. En los judíos Shabbat, en los gentiles domingo, viernes, sí, no nada más en estos días, que uno puede decir que tiene Hiyub mitad porque reposaron en esos días, que hay algo religioso, algo de Avodah Zará, no, sino inclusive lunes, ¿sí? Martes, miércoles, igual que la razón que dice lunes es porque es el primer día después de esos. ¿Sí? También eso, si reposó, tiene Hiyub mitad. Dice la Gemara, listo, entendido, está la Haresh Lakish, pero si es así, ¿por qué no se menciona o no se insinúa en las 7 mitzvot de Ben Noach? Está acá. Hay otra restricción nueva, que no pueden reposar 24 horas. Debería ser en toda la semana. ¿Por qué no lo mencionan entonces en la Sheva Mitzvot de Ben Noach? Una de las 7 mitzvot de Ben Noach, uno de los 7 preceptos, de los 7 órdenes que debería tener Ben Noach, ¿cuál es? Si tiene Hiyub mitad, deberías de incluirlo en las 7 mitzvot. Dice, tienes razón, pero la razón que no lo incluimos es porque nada más en las 7 mitzvot de Ben Noach mencionamos prohibiciones, órdenes, preceptos, lota hace, que no debes hacer. O sea, prohibiciones de que te digo, no hagas y quédate tranquilo, ¿sí? Quédate pasivo. Pero no mencionamos restricciones, órdenes, preceptos que debes hacer de kumase, activos. Y esta es positivo, que debes trabajar todo el tiempo. Así que debes trabajar que debes trabajar activamente. ¿Sí? Que debes trabajar activamente. Por eso cosas activas no mencionamos. Mencionamos preceptos pasivos. No matarás, no idolatrar, no transgresiones sexuales, cosas, prohibiciones, preceptos pasivos. Dice, pero no me cuadra. Muy bien, Dinim. Dinim es una de ellas, según una de las opiniones. Como vimos en la clase anterior. Y Dinim, ¿qué es? Leyes civiles. Y en leyes civiles, ¿cuál es? Hay muchas activas. ¿Sí? Por ejemplo, hacer cortes, construir cortes, juzgar. ¿Sí? ¿Eso qué es? Activo. Y aún así me lo mencionas. Dice la Gemara, te lo menciono, leyes civiles, porque en leyes civiles hay activo y también pasivo. No robarás, no engañarás. Bueno, robarás está como por aparte, pero no hacer maldad, ¿sí? No engañar, digamos, no engañar en general, que entra en leyes civiles. No engañar es algo que pasivo, ¿sí? Entonces, ya que leyes civiles tiene pasivo, no obstante, tiene también activo, construir, hacer juicios, hacer una corte, construir ¿sí? Hacer, pero también hay pasivo, por eso te lo menciono, porque también hay pasivo. Pero lo que es que el gentil no puede reposar y debe estar trabajando todo el tiempo, eso es algo activo 100%, no hay nada pasivo dentro de eso, tiene que estar activo, ¿sí? Y activo, algo que es 100% activo, no lo mencionamos en las 7 mitzvot de Ben Noach. Vamos a sacar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.